Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un gran gusto, un gran privilegio poderlo saludar a usted a través de este video que estás viendo. Hoy tengo una pequeña reflexión que le he titulado La iglesia no salva. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque seguramente usted tiene un tío, una tía, un amigo, no sé, un familiar en cualquier lado y te llega en la casa diciendo que la iglesia es lo mismo, que la iglesia no importa. Les voy a decir algunos puntos que ellos dicen. La iglesia no importa. Al final de cuentas, cuando tú te mueres, Dios no te va a preguntar en qué iglesia participaba usted. Así mero lo dicen ellos. Otros dicen, lo importante es hacer conocer a Dios y ya estuvo. La iglesia no es lo mismo, donde quiera, al final de cuentas alabamos al mismo Dios. Yo una vez le dije, si es lo mismo, ¿por qué no vamos entonces a nuestra comunidad, en mi iglesia, donde yo participo? ¿Por qué no vamos? Y dice, no, porque no creemos lo mismo. Claro, entonces hay una gran diferencia ahí en ese lado. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, voy a hablar sobre este tema que ya mencioné, que la iglesia no salva. Hay muchos que lo dicen así, muchos lo están hablando en las redes sociales, en YouTube, en TikTok. Mire, les voy a poner lo que dice este pastorcito. Espero que se escuche. Y tú dices, si la iglesia no salva. No, la iglesia no salva de ninguna manera. El que salva es Jesús. Y ese es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, a ti no te han enseñado que el Salvador del mundo es Jesús. Entonces, no es la iglesia la que salva, querido. Hasta aquí todo está bien esta parte. Sabemos que Cristo Jesús vino para redimirnos del pecado. Ahí estamos claros y ahí no hay ningún problema. El punto importante es aquí que si la iglesia no salva. Para nosotros los cristianos católicos sabemos claramente esto, que si la iglesia sí nos ayuda a nuestra salvación. Por supuesto que Cristo ya dio su muerte por nosotros, Él ya nos redimió a través de su sangre, pero eso no significa que ya lo tenemos todo ganado la salvación. A través de la iglesia nosotros llegamos a Cristo. Mire, hay 6 preguntas que yo he hecho y de hecho le he escrito a este pastor para que me los responda y no me la ha respondido todavía. Aquí hay punto número 1. Si la iglesia no es importante, entonces, ¿por qué Jesús fundó una iglesia? Ustedes saben que en Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando se habla de iglesia, mis queridos hermanos, no se está hablando de una estructura, no se está hablando de un techo, no se está hablando de una pared. Se está hablando de un grupo de personas, de una caravana de personas, de una congregación, con la misma creencia, con la misma fe y todo lo demás. Eso es iglesia. Y digo yo, si no importara entonces la iglesia, ¿por qué Jesús entonces dice Marcos 3, 13 al 19 que Él escogió a 12 hombres para que lo acompañaran y estuvieran con Él? Ahí está todo el texto, mis hermanos. Segunda pregunta, yo digo que si la iglesia no te salva, entonces ¿por qué Jesús mandó a predicar a sus apóstoles? ¿Por qué dije lleven las buenas nuevas a todo el mundo, a todas las creaciones? ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Para qué? Tercera pregunta, mis hermanos. Si la iglesia no salva, entonces ¿por qué dice el apóstol San Pablo en Efesios 3, 21? Dice que la gloria se debe de dar a Dios en la iglesia. Ahí muy claro, muy importante. Aparte de eso, dice también en la carta, creo que es en la carta, no sé si primera o segunda Timoteo 3, 16, donde dice que la iglesia es pilar y base de la verdad. Aquí notamos muy importantes. Digo yo, siempre me pregunto, si la iglesia no es importante, entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús de enviar? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Decir, ok, váyanse muchachos, predique la buena nueva a toda la creación. ¿Cuál es el propósito? Cuarto, mis hermanos, si la iglesia no es importante, ¿por qué San Pablo insiste en Hechos 20, 28 y dice, cuiden la iglesia del Señor que les ha puesto a ustedes como pastores y que el mismo Señor ha comprado con su propia sangre? Escuche, léanlo muy bien, Hechos 20, 28. Yo me pregunto que si la iglesia no es importante, entonces ¿por qué San Pablo insiste de que se cuide la iglesia? ¿Por qué él menciona de que Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre? Y si no es importante, entonces sería, pues bueno, entonces sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo sería algo inválido, ¿no? Porque si la iglesia no salva. Y como quinto punto, yo me pregunto esto, mis hermanos. Miren, si la iglesia no es importante, ¿cómo se cumple el mandato, el deseo de Jesús, el deseo de Dios que dice en 2 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Yo me pregunto y pregunto a todo aquel hermano que no es católico,
¿Cómo se cumple este deseo de Dios? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿En qué sentido? Y a mí me gustaría que me contestara un pastor o una pastora, yo no sé, pero con las citas bíblicas. Nada de que, yo creo así, yo creo para ella. No, quiero con las citas bíblicas. Sexto, mis hermanos. Si la iglesia no salva, ¿por qué el apóstol San Pablo, otra vez en Efesios 5:25, compara el matrimonio con Cristo y la iglesia? Dice textualmente que hombres, que nos está hablando de los esposos que cuiden a sus esposas, que aman a sus esposas, pero que como Cristo, dice, amó la iglesia entregándose por ella. Imagínense, mis hermanos. Yo me pregunto entonces, ¿cómo es posible que si la iglesia no importa, cuál es el propósito? Entonces, ¿para qué Dios hace todo esto? Y como último, mis hermanos, aquí sí, como último, mire, si la iglesia no salva, y pregunto yo, a mí me gustaría que fuera un pastor honesto, verdaderamente sincero, que conteste, ¿cuál es su objetivo? Entonces ando tocando puertas, porque anda evangelizando para rescatar almas, se supone a Cristo. Si la iglesia no salva, entonces ¿por qué él anda predicando? ¿Por qué él anda tocando puertas? ¿Por qué anda conquistando almas? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Si se supone que la iglesia no salva. Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, nosotros como cristianos católicos, gracias al Señor, tocamos puertas muchas veces, evangelizamos muchas veces, incitamos siempre que la gente participe en la iglesia, que tenga un cambio de vida, porque nosotros sí creemos que la iglesia sí salva también. La iglesia nos conduce a Cristo. Por supuesto que Cristo ya nos salvó, pero la iglesia es importante en nuestras vidas. A través de la iglesia, mire, les comparto mi testimonio. Cuando yo tenía una mala vida, yo llevaba una vida que no es agradable, que muchos de ustedes ya lo saben, los que me conocen, pero que cuando yo vine a los pies de Cristo Jesús, gracias a las personas que tocaron mi puerta, me evangelizaron, me conquistaron, me enseñaron, y por medio de ellos yo conocí a Jesucristo. Entonces sí, la iglesia es importante, mis hermanos. En el catecismo de la Iglesia Católica hay muchos numerales donde enseñan que la iglesia es parte de nuestra salvación. Bien. Entonces, mis hermanos, en conclusión, yo dejo este video en las redes sociales para los que quieren comentar. Comenten aquí, comenten abajo del video. No se preocupen por los comentarios buenos o malos, lo que venga, adelante. Bienvenidos los que quieren comentar este video. Pero aquí los dejo, y si hay pastores, pastoras, cualquier persona que no sea católico, comente también si este pastor que usted está siguiendo tiene sentido lo que está predicando o no tiene sentido. Así que mis hermanos, bendiciones a todos ustedes y que el Señor me los bendiga.